Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Derecho a Delia. Un tren que va directo a la actualidad, y qué actualidad, porque está todo, la verdad, que arde. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Muchos le conocerán más por su nombre en Twitter, ahora X, un magistrado que desde luego no tiene pelos en la lengua y que está muy activo en momentos convulsos de nuestra sociedad en los que, en mi criterio personal, estar callado no es una opción. Hoy tenemos con nosotros a Luis Sanz. Luis, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Además que no has dudado, has sido muy valiente, no has titubeado y has dicho, allá que voy. Sí. Bueno, en Derecho a Delia, la idea es hacer una entrevista muy personal, ¿vale? Hablaremos de ti, hasta donde nos quieras contar, hablaremos también de temas de actualidad. Entonces, yo empezaría diciéndote, ¿quién está detrás de la toga? ¿Dónde se esconde el verdadero Luis Sanz? ¿O es exactamente igual que el que vemos en las redes? No, el verdadero Luis Sanz es una persona normal y corriente, de la calle, que tiene pues las preocupaciones, las inquietudes, las alegrías que cualquier otro ciudadano. Yo creo que la inmensa mayoría de los jueces detrás de la toga pues esconden una persona normal, con su vida, sus problemas, sus alegrías. Eso es lo que tengo que decir. Y magistrato, mucha gente te conoce por ese apelativo en Twitter. ¿Cómo surgió este nombre? Pues este nombre surgió, yo empecé con mi nombre, pero una abogada que seguro que conoces, Carmen Pérez Andújar, claro que sí. una vez Un abrazo a Carmen. tomando una caña con ella y con un cuñado mío que es abogado, pues me lo sugirió. A mí me sonó un poco raro al principio, pero bueno, luego se ha ido consolidando y la verdad es que el único cambio que ha habido es que durante mucho tiempo solo figuraba Magistrator y después yo pienso que el anonimato total tampoco es bueno, realmente figura quién soy. En mi propia cuenta pone Luis Sanz, Magistrator, y he mantenido esto pues un poco porque es la marca, vamos, que yo en principio que pensaba quitarlo, pero ya todo el mundo me conoce en Twitter como Magistrator y lo he mantenido. Muy bien, luego profundizaremos más en el mundo Twitter, que es sumamente interesante, pero antes a mí me encantaría saber más sobre ti, sobre tus valores, sobre tu infancia. ¿Qué te has llevado tú de tu niñez? Esos valores y principios que nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcan, que digas, lo llevo en la mochila y lo exhibo diariamente en mi día a día. Pues los valores que me han inculcado mis padres, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo. La vida no se regala nada, hay que currárselo todo, y eso lo he tenido muy claro y creo que todos en nuestra parcela profesional y personal, sin trabajo, sin dedicación, sin esfuerzo, pues no conseguiremos nunca nada relevante. Hablaremos de oposiciones, pero a mí me encantaría saber así, de repente, si te pregunto, si no fueras juez, ¿hay alguna profesión que te ha quedado en el tintero que dices, en otra vida me encantaría hacer esto? O a lo mejor dentro de unos años nos sorprendes y pegas un giro a tu carrera profesional. Yo el giro lo veo difícil, la verdad. Pero bueno, no, a mí realmente lo que me gustaba era cantar. Es una cosa muy curiosa. O sea, que si no me hubiera dedicado a esto, pues probablemente me hubiera dedicado a cantar. No se me da mal. Y no nos provoques que no, acabo pidiéndote... No provoques que no lo consigas. Pero bueno, no se me da mal y una época muy cantarina. Participé incluso en un concurso de televisión que me quedé segundo. Anda. Muy conocido, gente joven de aquella época. Y eso, pero luego empecé a estudiar y se fastidió todo. Había que tomar decisiones. Sí, ¿Y algo sí. he oído yo de guitarra? ¿También tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra y bueno, tuve una época que cantaba incluso en algunos sitios en Madrid y cantaba en un coro, en fin. Eso Qué bueno. Me gusta mucho. Ahora lo hago cuando puedo, en la ducha, que es muy cómodo, y alguna vez con amigos y eso, pero bueno, la verdad es que sí que me gusta mucho. Pues quizá para un segundo capítulo en Derecho a Delia consiga convencerte. Hoy creo que te has dejado la guitarra en casa. Sí. Y tus referentes dentro del mundo del derecho, aunque hablaremos de tu trayectoria y de tus orígenes, ¿quién tienes en la mente cuando piensas en referente dentro del sector legal? ¿Quién ha sido un mentor o mentora para ti? Bueno, yo recuerdo profesores de la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, que entonces, y ahora creo también, pero entonces era probablemente la mejor facultad de Derecho que había en España, porque era muy brillante, donde había gente muy potente que luego ocupó altísimos cargos. Y yo recuerdo con especial cariño a dos profesores, Aurelio Menéndez, catedrático de Derecho Mercantil, y sobre todo a Elías Díaz,
profesor o catedrático de filosofía del derecho. Esos dentro de la docencia son mis referentes. Y luego en el ámbito de la judicatura, pues bueno, muchos compañeros, no se podría decir, pero es verdad que tuvimos un juez que nos dio unas prácticas también en la autónoma, y yo casi desde segundo de derecho tuve claro que quería ser juez. O sea, que fue una vocación muy, muy rápida. Pero muy natural, porque yo no tengo ningún antecedente en la familia. Ese es un tema interesante, Mi padre ¿verdad? era capitán de la línea mercante, nadie se dedicaba a la casa, y no, en el mundo, en la familia no había, bueno, no es que no hubiera jueces, que no había prácticamente nadie dedicado al mundo jurídico, o sea que es además algo bastante común, poco sabido, porque hay mucha leyenda, como sabes, en este tema. Sí, sí. Pero muchos opositores no tienen ni siquiera un mínimo referente jurídico, no digo ya juez, sino ni abogado. Ni siquiera abogados, otro tipo de operadores jurídicos. Qué curioso, ¿no? Porque no es lo que habitualmente leemos en determinados medios o parece determinados mensajes. Todos parece somos que hijos de jueces. Exactamente, parece, ¿no?, que es casi como un legado que heredáis, y la realidad de muchos magistrados y fiscales que compartís en Twitter en muchas ocasiones vuestros orígenes, incluso a veces con unos esfuerzos titánicos, ¿verdad?, por sacar la oposición, unos con más ayuda, otros con menos, algunos trabajando ya con hijos. Es interesante conocer esta realidad. Y bueno, ¿alguna travesura de niño que nos puedas contar? Y también, ¿qué parte de ese niño sigo hoy en día vivo en ti? Yo travesuras pocas, porque he sido siempre un niño muy estudioso y en fin, pero bueno, pero he tenido una infancia feliz y he tenido las cosas así, más que de travesura, de despistes. Soy una persona muy despistada, y de esas sí he tenido pues algunas. Tengo una infancia feliz, pero es verdad que yo he sido un buen niño y he estudiado mucho y es lo que me gusta y es lo que me gustaba, y por tanto pues eso. Muy bien. Y vamos a cerrar esta sección. Siempre solemos preguntaros algo para que nos deis un poquito de chicha. ¿Algún momento incómodo que recuerdes dando clases, en algún juicio, algo así que digas, que nos puedas contar un poco peculiar, algún momento bochornoso que puedas recordar, que luego te hayas muerto de la risa y ya una vez superado el mismo? Yo recuerdo, yo estuve destinado, he estado como todos los jueces pasando por toda España, pero uno de los destinos, que alguna vez lo hemos comentado, es el juzgado de familia exclusivo de Coruña, donde estuve 4 o 5 años, y sustituía al registro civil. Es decir, que casaba por la mañana y descasaba por la tarde. Incluso a veces a las mismas personas que se quedaban alucinados viendo la cara, ¿no? Y bueno, las bodas ya sabes que dan para mucho, o sea, de cosas muy graciosas, de bodas de estas que, vamos, son como en los Jerónimos, o sea, con la boda, la novia de blanco, muchísimos invitados. Y recuerdo en una ocasión que me dijo el padre del novio: ¿no le importaría que hubiera música? Digo, bueno, pues no me importa. Tenemos 32 bodas. Me imagino tu Tenemos cara. 32 bodas, pero en fin, toca, pero digo, bueno, ¿no? Y entonces de repente empezó como, y entraron un violín, el violonchelo, no sé qué, montaron una orquesta, mientras se acumulaban, todos los esperaban casarse después. Bueno, las bodas dan para mucha anécdota, la verdad. Casi tanto como los divorcios, que yo de eso sé un rato. Sí, y además, de verdad que en algunos casos eran las mismas personas, o sea, las personas que casé y que rápidamente se divorciaron, y ellos miraban y decían, Dios mío, qué vergüenza. El mismo que me casa me descasa. Casi fue más bochornoso para ellos que para ti. Sí, bueno, yo estaba más acostumbrado, pero bueno. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias por compartirlo. Vamos a pasar a la sección bueno, pues de tu trayectoria como opositor, acceso a la carrera judicial. Disculpándome ante nuestra segunda invitada, porque es que no la he presentado, he empezado tal cual y no he dicho nada sobre ella. Es Coba, que mucha gente la conoce de redes, ¿verdad? Y estará por aquí ella entrando y saliendo a su antojo de la entrevista. Yo tengo perro también, Bimba, que es preciosa. Bimba, sí, que alguna foto cuelgas. Sí, bueno, alguna, por decir, cuelgan muchas. Sí, somos muy, muy amantes de los animales los dos. Bueno, ya nos has contado que te llevó a ser magistrado, fue una vocación muy clara, muy rápida, pero me imagino que no todo ha sido un camino de rosas. ¿Qué flaqueza, qué obstáculo has encontrado en el camino que puedas también ilustrar a la gente que está opositando? Yo creo que estamos en un momento, por las circunstancias recientes, en el que hay mucho desánimo.
en los opositores. Luego hablaremos de ello. ¿Qué mensaje podrías enviarles motivador en base a tu experiencia? Los opositores de jueces son muy especiales porque tienen un componente vocacional enorme que probablemente no se dé en otras oposiciones del Estado, ¿no? Yo he preparado toda la vida, he tenido alumnos que han estado unos meses trabajando en grandes despachos y que de repente pues han tomado la decisión de preparar, a pesar de que evidentemente desde el punto de vista económico no iban a tener la misma satisfacción, pero ese componente vocacional yo lo veo muy claro en la judicatura y está en el origen, aunque te resulte sorprendente, de muchos de los problemas que estamos viviendo ahora, porque los jueces que llegan a serlo lo son porque han querido, porque tienen una vocación de servicio público, porque son conscientes de que van a integrar un poder del Estado y por tanto tienen las cosas muy claras. Y eso es un problema a veces para el poder. Es decir, son Sois molestos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y poco maleables, poco en general, luego puede haber casos, ¿no? Pero los jueces tienen muy claro su papel, el juramento que hicieron y lo cumplen hasta el final. Coincido contigo por los conocidos y por las amistades que tengo dentro del mundo de la judicatura. Es lo que a mí me transmiten y la verdad me hace dormir mejor por las noches. Luego hablaremos de la que se está liando. ¿Cuándo te pusiste por primera vez las puñetas? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Lo tienes grabado en tu memoria? Las puñetas como tal tardarán un tiempo, porque esas que las puñetas no se ponen cuando eres juez, se ponen cuando eres magistrado. Pero bueno, si hablamos de la toga, bueno, yo preparé la oposición y la aprobé en el año 89. Era una posición distinta, eso es interesante para luego, distinta a la que hay ahora, porque era escrita y con un caso práctico. Y bueno, yo entre que era bastante buen estudiante, que la oposición era más fácil, la verdad, que ahora, pues tardé muy poco tiempo. Yo no he vivido el sacrificio normal de los alumnos, de los opositores, no lo he vivido. Pero bueno, empecé en el año 89 y luego se ascendía a magistrado muy rápido. Y ¿De qué depende, Luis? Para que la gente también entienda. ¿De qué depende el qué? El ascenso, ¿por antigüedad o va por...? Eso ha cambiado, sí, es por antigüedad. Eso ha cambiado mucho. En nuestra época había unos ascensos muy rápidos. Yo estuve en mi primer destino, que fue en Béjar, Salamanca, pues aproximadamente 2 años, y de ahí pasé a La Coruña, al juzgado de familia, después de otros 5. Y ya eso era un juzgado de magistrado. Hoy es distinto. A mí me parece que era mejor aquella época porque empezaba siempre en un pueblo, por tanto con una menor dificultad del trabajo y luego ya ibas ascendiendo a sitios más grandes. Ahora, lamentablemente, la falta de creación de plazas hace que a los jueces incluso tengan un periodo previo que me parece fatal después de acabar la escuela en un juzgado muy grande de Madrid o Barcelona, que la verdad yo creo que les queda también un poco grande porque lo normal yo creo que era empezar de abajo. Pero entonces se ha extendido a magistrado muy rápido. Hoy se tarda un poco más. Sí. Un poco más. Bueno, vamos a ver, opositores. Se habla mucho de la preparación de opositores y del interés de los magistrados como si fuera, tú has hablado de vocación, pero el mensaje una vez más que se transmite al exterior a veces es como que aquello es un negocio fantástico. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Y qué es lo mejor que tú extraes de preparar a alumnos? ¿Qué te llevas en tu bagaje personal de acompañarles en este camino tan complejo? Bueno, yo la verdad es que he opositado siempre con autorización del Consejo y en una situación absolutamente legalizada y yo creo que eso es bastante generalizado. Pero en todo caso a mí la preparación lo que me ha aportado es satisfacción. También disgustos, porque evidentemente cuando un opositor suspende y tú piensas que debe aprobar, pues te llevas un disgusto grande. Pero es una alegría grande, porque como es gente tan vocacional, cuando aprueban, pues la verdad es que se acuerdan de ti prácticamente para toda la vida. Es un vínculo entre el preparador y el opositor muy grande. Y bueno, para mí la preparación me ha dado pues muchas alegrías. Alguna tristeza, pero muchas alegrías. Sí.
Y cuando a lo mejor ves a alguno de tus alumnos un tanto desanimado porque ha pues fallado tantas veces como para plantearse si quiere continuar, ¿cómo te tomas esta situación? Bueno, es verdad que hay algunos alumnos que lo dejan, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que la mayoría de los alumnos, por no decir todos los alumnos que han estado conmigo y en otros preparadores, todos han encontrado trabajo con bastante facilidad. Quiero decir que no es lo mismo la formación que tiene un chaval nada más salir de la carrera que la que le otorga haber estado unos años conociendo Es un el valor ordenamiento añadido en jurídico. los currículums. Entonces es relativamente fácil. Los alumnos que yo he tenido, muchos pues han ingresado, o sea, están en despachos de abogados, la salida, digamos, más fácil, pero también en asesorías jurídicas, en bancos. No hay nadie que yo recuerde que haya salido y se haya quedado sin trabajo. Es decir, que el esfuerzo que haces también contribuye a tu formación. Y eso hace que seas una persona muy eh, posible de ser captada en otros ámbitos profesionales. Por tanto, en la tristeza dura poco, porque rápidamente Sí, se abre un se abre un nuevo nuevo horizonte. camino y... Sí, es que yo creo que no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver la formación de un licenciado en Derecho o un graduado en Derecho con el hecho de haber estado 3, 4 años o 5 años Sí. estudiando el derecho jurídico. Has podido no tener suerte en la oposición, pero el bagaje jurídico que tienes es inmenso, claro. Claro, hay un factor de suerte que es inevitable y que a veces el esfuerzo no es suficiente. De hecho, yo en el despacho he notado mucha diferencia cuando ha venido alguien que a lo mejor ha estado opositando, luego se ha hecho un máster, por lo que sea, y se quiere reconducir al derecho de familia y la consolidación de conceptos jurídicos y el mapa mental general que tienen de los códigos, de la normativa, no tiene ningún tipo de comparativa con la gente que sale de incluso el máster de acceso, que la verdad salen bastante verdes a pesar de ese refuerzo de formación, que eso da para hablar otra charla. Vamos un poco más con tu labor de juez de trinchera, por decirlo de alguna manera. Me imagino que en un juzgado se viven situaciones totalmente surrealistas y algunas de ellas dramáticas, otras de ellas más con un toque humorístico. ¿Alguna que puedas compartirnos que te haya impactado, obviamente sin ningún tipo de dato personal, que pues que no acerque a la gente, porque este podcast lo ve gente que no es jurista, entonces que puedan entender un poco la realidad de los juzgados? Bueno, yo he tenido juzgados muy distintos y por tanto con realidades también muy diferentes. No es lo mismo un juzgado de un pueblo pequeño, mixto, donde ves un poco de todo, es el hombre orquesta de la Administración de Justicia, ves civil, ves penal, o un juzgado de familia, donde eres exclusivamente familia. No es lo mismo un órgano unipersonal, un juzgado, donde yo he estado muchos años, en Coruña, en Salamanca, en Cuenca, que tienes por la labor sobre todo de sala, y no tiene nada que ver con el trabajo que llevo haciendo desde hace ya 10 o 12 años en un órgano de apelación, que no tiene absolutamente nada que ver. De todos sacas cosas buenas y malas. Bueno, los jugadores mixtos iniciales tienen la ventaja de que ves un poco de todo, pero también la desventaja de la falta de especialización. Claro. Que estás levantando un cadáver y después tienes un interdicto y luego te viene un divorcio y ese lío, la verdad es que... Pero bueno, tampoco me parece mal en los primeros destinos, siempre en la línea que te decía, que fuera en un jugador pequeño, porque, bueno, eres el hombre orquesta, pero es algo controlable. Controlable. Cuando es un juego grande ya esa falta de experiencia y esa falta de especialización puede ser un poco más delicada. Bueno, la sala tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Normalmente de la sala terminas cansado. Yo he sido muy de sala y me encantaba y siempre he dado clase en las universidades en las que he estado y en las escuelas de práctica jurídica y la sala me gustaba mucho. Pero la sala agota. Con el paso de los años la sala agota porque, claro, hay una tal cantidad de asuntos que no le puedes dedicar a todos lo que querrías. A mí me gustaba mucho en la sala pues, hacer la metódica y en fin, muy despacio. Y al no poder, por los problemas de la masificación, la sala termina agotando, la verdad. Y yo ahora estoy encantado donde estoy, pero con un destino que se hubiera podido tener desde el principio, probablemente me hubiera aburrido como una... Claro, todo tiene su momento. Pero ahora me parece muy bonito, donde estoy en una ronda de apelación, me parece precioso. ¿Y qué le dirías a esos abogados y abogadas que empiezan a ejercer, con independencia de su edad, para sus primeras experiencias en sala? Que la gente muchas veces entra con tantos nervios
¿Qué consejo les darías para transmitirles tranquilidad? Yo siempre les he dicho que intenten ser concisos, tanto en sus escritos procesales como en la sala. Esto no es al peso. Es decir, no se trata de estar soltando un ladrillazo de 3 horas, porque además el ladrillazo de 3 horas, no nos engañemos, al final despista al propio juez, que tiene que desenchufar alguna vez. Es decir, yo creo que el abogado que es capaz de condensar en poco tiempo lo que tiene que decir sin reproducir lo que dijo en la demanda, lo que dijo ese abogado gana mucho. Y eso yo le he intentado transmitir a todos los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica. Concisión, o sea, cuando alguna vez veo demandas de 150 folios, no puede ser. O sea, 150 folios es un libro. Es contraproducente. Es contraproducente. Y además, muchas veces, eso es producto de mucho corta y pega, copia y pega, y sentencias y sentencias. Y eso al final despista. Es mejor ser conciso, ser claro, y desde luego en sala lo veo clarísimo. O sea, el abogado que tiene la posibilidad de captar la atención del juez y que no le suelta un ladrillazo que le despiste, tiene mucho que ganar. Hay veces que se hace casi más para los clientes, ¿verdad? Esos tochos y no hay gente que no se da cuenta que juegan contra... Claro. El problema de la sala es que, claro, hay un componente teatral que es inevitable y luego yo lo entiendo. O sea, tu cliente está allí, está viendo lo que dices, el cliente en muchas ocasiones no tiene conocimientos jurídicos y no es capaz de deslindar una cosa de la otra. Él ve que el compañero enfrente está hablando 1 hora entera y tú has hablado 1/4 de hora y eso simplemente me parece que es una manifestación de que tú has sido mal abogado. Pero luego, curiosamente, el que ha hablado 1 hora duerme a las ovejas y el que ha hablado 1/4 de hora y ha dicho lo que tiene que decir, pues es el que capta la atención del juez y gana el pleito. Me estoy riendo, Luis, porque me estoy acordando de un juicio que tuve en el sur, un juicio complicado de familia y la verdad que el juicio, o sea, lo que era mi actuación, salí francamente contenta, pero sabía que no me iban a dar la razón por una serie de cosas que yo ya vi en sala. Y el cliente, cuando salimos súper eufórico, me dijo: buah, les has aplastado, has estado increíble, les hemos reventado. Y yo le dije: no celebres tanto, digo, porque lo ganaremos en la audiencia, pero aquí no. Y efectivamente se ganó en apelación, pero que al final la perspectiva del cliente es curioso cómo ven una película diferente y para él habíamos salido totalmente triunfadores. Sí, porque ellos ven, eso que te digo, ellos lo ven al peso. Entonces, es que ha hablado mucho, o es que ha gritado mucho, o es que cosas que probablemente hasta sean perjudiciales para sí, y luego hay un punto que ahí quizá vosotros lo veis de manera diferente, pero desde nuestra posición pasa, y es que es tan diferente cada juzgado. Sí. En Madrid hay un edificio, cada juzgado tiene sus peculiaridades que hay que conocer, ¿no? Sí. Pero es que te vas, esto era en Calahorra, no, era en... ¿Dónde era esto? Era mucho más al sur. Yo sabía por el fiscal me miraba, digo, este hombre le he hecho algo en otra vida, me estaba fulminando con la mirada. Dije, quizá venir tan de blanco y tan perfecta no ha sido muy inteligente por mi parte, porque yo fui trajeada y todo el mundo iba en vaqueros. Importa tanto la plaza donde toreas, también eso lo aprendes con los años. Sí. Pero en ese momento es que llevamos toda la razón jurídica, porque era un tema procesal, que en familia no es tan habitual, pero era muy procesal, lo ganamos en apelación. O sea, que en ese caso es que hay veces que te encuentras una predisposición de la sala que es, bueno, es que es parte de la vida, ¿no? Yo lo he pleiteado yo creo que en prácticamente las ciudades importantes de España, sobre todo en mis inicios, he notado una diferencia abismal cuando iba a Vitoria, cuando iba a Alicante, y eso también te da un bagaje y te hace estar en la tierra de decir, cuando abra la puerta de esta sala, no sé qué va a ocurrir y tengo que ir preparada para la guerra porque puede pasar de todo. Una de las cosas que yo les digo, eso a veces, claro, es fácil cuando actuáis vosotros en la plaza en la que habitualmente ejercéis, en tu caso Madrid. Y eso que Madrid es muy grande y hay muchos, pero bueno, tú estás en un ámbito muy pequeño que es familia y evidentemente conoces a todos los jueces perfectamente. Pero yo siempre les digo, si no conoces al juez, ir un par de días antes a ver un juicio. Me parece clave. A mí me parece clave eso y hablar con el procurador que conoce perfectamente, también. porque los procuradores, lo hablaba ayer en los premios Procura, son una figura súper importante que si sabes integrar en tu equipo es a veces la clave incluso para agilizar una ejecución, para
conseguir antes, o sea, cosas muy trascendentales que sí que tienen un papel fundamental Y ellos en el pleito. conocen al juez perfectamente. Pero ya digo, Sí. si tienes la posibilidad, no siempre se tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que actuar fuera, pues no vas a irte 2 días antes para... Pero si tienes la posibilidad de entrar en sala y ver cómo actúa el juez, porque efectivamente uno de los problemas que yo creo que tenéis vosotros es que cada juez es un mundo. Sí. No solo En desde familia se nota muchísimo. Claro, no, y en familia y en otros, y en las demás disciplinas. Pero hay jueces más proclives a dejar hablar, otros que hablan menos. Hay jueces nerviosos, jueces que escuchan. O sea, que nunca admiten prueba, otros que lo admiten todo. Sí. Yo, entonces, bueno, yo ahora lo veo desde el otro lado y yo era, la verdad, bastante proclive a admitir las pruebas, bueno, que eran pertinentes, yo creo que las pruebas son necesarias, pero es verdad que a veces veo compañeros que, bueno, rechazan todo de una manera así un poco tajante. Pero para el abogado me parece clave que conozcas al juez antes, porque si no te puedes encontrar con sorpresas, porque aquí hay de todo. Es un gran consejo. Sí. Vamos a volver al mundo X, que yo no me acostumbro a llamarlo X. Me sigue gustando mucho llamarlo Twitter. Sí. De hecho, tengo como esa añoranza de tiempos de Twitter siempre, que fueron tan bonitos. Ahora ya la cosa está un poco más complicada. 40.000 seguidores. El otro día felicitabas, dabas agradecimiento a toda esa gente que te sigue. ¿Crees que, o sea, tú hace unos años pensabas que ibas a llegar a este nivel de repercusión, que tu labor divulgativa iba a ser tan importante? No. De hecho, cuando yo, en fin, entré en Twitter por fruto del azar y pensé que era una cosa que me iba vamos, que no iba a llegar a ninguna. Y luego la verdad es que me ha ido gustando y bueno, creo que juego un papel. Habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero también me vino muy bien darme cuenta de que no era el único. Hay muchos jueces en Twitter. Algunos pues son jueces que, en fin, tienen cuentas muy potentes como Jules de Zipper o como, en fin, Talia o como, yo qué sé, juez o fiscales como Escarlata, pero luego hay muchos jueces en Twitter que tienen cuentas más pequeñitas o que solo miran, porque en Twitter hay mucha gente que solo mira. Es verdad. Y bueno, yo estoy relativamente contento con la faceta que tengo en Twitter. Mi labor es sobre todo divulgativa. Durante un tiempo fue más jurídica que otra cosa y ahora pues hablo mucho de política judicial. Nunca, o sea, tengo 2 cosas que intento, que es nunca jamás entrar en política partidista, porque como el juez no debe hacerlo, y tú que me sigues lo sabes, jamás, y eso no todos los compañeros lo hacen, jamás entro en casos concretos. Nunca hablo de un proceso concreto. Yo hablo de cuestiones generales, de la posición de la fiscalía, de la posición del juez, de las suposiciones, pero yo no comento nunca un proceso concreto. Y ahora que, bueno, a partir de ahí, la verdad es verdad que tengo una presencia en los medios que me llaman de vez en cuando, y cuando me hacen una pregunta sobre un asunto concreto, nunca contesto. Ese, digamos, que es una de tus líneas rojas y que te lleva a esa prudencia de no entrar porque consideras que tu papel no es ese. Por 2 razones. Una, primera fundamental, porque yo no sé lo que ha pasado ahí. Eso me pasó mucho en familia, en Coruña, ¿no? O sea, yo recuerdo algunas decisiones, pues, de algunas no puedo hablar, pero bueno, de algunas decisiones que yo tomé, que luego vi reflejadas en la prensa de forma diametralmente opuesta. Es decir, las cosas no eran como se decía. Y por eso de ahí aprendí que sin conocer el caso es muy imprudente hablar. Pero en mi caso concreto se une otra cuestión, que es que yo no puedo olvidar que soy un juez. Claro. No dicto sentencia en Twitter, pero soy un juez. De hecho, mi figura y mi nombre. Y a mí no me gusta nada hablar de los casos de los compañeros. No, nunca, jamás. Y todas las preguntas que me hacen al respecto, yo con cortés y educadamente pues lo soy, pero no contesto nada de eso. ¿Qué opinas del anonimato en términos generales, sobre todo en cuentas tan potentes a nivel jurídico? Y sobre todo, ¿qué opinas de sacar del anonimato a alguien a la fuerza, como ha ocurrido hace no tanto con algún juez? Sí, algún juez, sí. Bueno, yo es que he pasado por todas las fases, porque yo empecé como Luis Sant, y luego después de ese café pasé por Magistrator, y después decidí
precisamente reflexionando sobre eso, que iba a jugar a las dos bandas. Es decir, que yo tengo mi nombre en Twitter, pero si tú entras en mi Twitter, lo primero que pones es Luis Sanz, es decir, que no me escondo, ¿no? Y bueno, prácticamente no me escondo porque ya lo he dicho muchas entrevistas, que ya es un personaje más o menos público. A mí el anonimato completo no me gusta. Respeto a los compañeros ya tuiteros que lo hacen, sobre todo si lo tienen no con ánimo de ocultarse tras el seudónimo para hacer daño. Hay mucha gente en Twitter así, mucha gente, los famosos bots. Pero yo me inclino a pensar que es conveniente que no haya un anonimato total, la verdad. En cuanto a lo segundo, me parece fatal. Es decir, a pesar de que ya haya dicho que no vea con muy buenos ojos el anonimato total, pero siempre que en esa cuenta nos haga daño, yo creo que no hay por qué desvelar la identidad de esa persona. Veo que se ha puesto muy de moda últimamente, en ámbito jurídico y en otros ámbitos, y a mí eso me parece muy negativo. ¿Qué es lo peor de Twitter ahora mismo para ti? Bueno, lo peor de Twitter es que hay una parte, yo los veo poco. Bueno, en momentos como este, que es muy convulso, lo he visto más. Hay una legión de bots que son, en fin, que probablemente ni existen, que decir, pueden ser hasta producto de un ordenador y que van a insultar, etcétera. Yo he tenido suerte relativamente con ese tema y no he tenido muchos problemas, pero esa es la parte más negativa. Y luego, cuando tú describes una situación, intentas explicarla a los ciudadanos y la contestación es facha, no sé qué, o sea, comentarios así como, pues a mí me dan pena porque creo que es gente, pues, que deben tener probablemente una vida tan pobre como la que manifiestan en Twitter, porque si todo el argumento que tienes es ese, pues y yo además que, bueno, en mi faceta siempre me ha gustado de política judicial, yo he sido muy imparcial, porque cuando, eso no, quizá no estaba Twitter entonces, pero cuando gobernaba, por ejemplo, el Partido Popular, yo también he criticado muchas veces políticas judiciales de los sucesivos gobiernos del PP. Ahora es verdad que en la época de Twitter pues ha sido prácticamente la que ha coincidido con eso. Pero bueno, yo creo que eso es lo malo de Twitter. Lo bueno de Twitter, bueno, conocer a gente. O sea, es que eso me parece maravilloso. Que tiene ahí. Y yo he conocido mucha gente en Twitter muy valiosa que probablemente de otro modo no hubiera conocido. Aquí a lo mejor no hubiera estado contigo. Totalmente, estaba pensando lo mismo. Y yo creo que hay gente muy valiosa y hay gente de la que se aprende un montón. Yo he aprendido un montón de Twitter. Fíjate, desde el punto de vista de los abogados, y a pesar que yo llevo ya 36 años en la carrera y que más o menos tengo una imagen de ellos, pero a mí Twitter me ha enseñado mucho sobre el papel de los abogados. Estoy viéndoles hablar, no en los estrados, sino comentar cosas de los jueces, de sus preocupaciones. Me ha enseñado para dentro de 4 años. O sea, me ha permitido conocer a los abogados y a los procuradores. Y eso es muy valioso. Desde luego, poder ver ambas realidades, porque a nosotros nos pasa la inversa, que también os leemos. Creo que estamos más cerca que nunca, porque es cierto que antes, bueno, pues el típico abogado que lleva 30 años de ejercicio ya se tomaba su café con, es que se conocían incluso de la carrera, había, bueno, esa cercanía, pero la relación que hay ahora es muy diferente. Yo creo que es muy positiva porque nos permite ver en un espejo las dos realidades y mejorar como profesionales, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ¿crees que hay a día de hoy una confrontación, una especie de persecución en redes, hablo todavía en el mundo Twitter, contra la judicatura? ¿Tú lo sientes así? Y en caso afirmativo, en situaciones de críticas que, bueno, pues has tenido lo que llamamos coloquialmente troleo, te han estado machacando por una publicación concreta, ¿en algún momento te ha dado angustia esta situación y cómo lo has gestionado? No, yo no he tenido mucho. He tenido algunos, no voy a decir que no, pero no he tenido mucho de la situación que reflejas. Ahí también yo he ido cambiando. Al principio, muy al principio, entraba no a discutir, sino a intentar razonar. Entendí que no era posible. Entonces luego pasé a no decir nada. La siguiente fase fue silenciar y ahora bloqueo mucho. Ahora mucho bloqueo, ¿no? Bloqueo como si no hubiera mañana. O sea, lo reconozco que no, porque, es decir, tú no tienes más que leer el mensaje de algunas personas para comprender que es como si hablaras con un muro. Sí. Entonces, los muros que no hablan simplemente son obstáculos, los dejas a un lado. Los muros que insultan o que agreden,
pues lo que tienes que hacer es apartarles. Y por eso yo creo que el bloqueo me Es costaba saludable, mucho. ¿no? Es saludable. Yo el bloqueo, hay fases, estos días, por ejemplo, mucho, hay fases que es inevitable bloquear, ¿no? Hay gente, incluso gente que intentas explicarle razonando, pero ellos tienen su idea sectaria, muy básica además, Ujú, y no hay nada que hacer. Les haces un favor apartándoles del camino. ujú. Me parece un sabio consejo. Y vamos a la sección de actualidad. Mm. Para cerrar nuestra entrevista, basta con asomarse un poco al panorama que tenemos ahora mismo social, jurídico, político, para saber que estamos ante, bueno, pues una era diferente. Mm. ¿Consideras que el Estado de Derecho se encuentra atacado, se encuentra en riesgo tras últimas reformas legales que ha habido y determinadas actuaciones políticas? ¿O crees que es una exageración? No, no es una exageración, yo sí creo que está en riesgo. Eh, yo creo que está en riesgo porque lo hemos visto estos días, además. mm, Hay valores muy básicos como la independencia del juez, la exclusiva dependencia de los jueces por parte de la policía judicial, muy de moda por los informes de la UCO, eh, que, que son datos básicos que permiten sustentar un Estado de Derecho. Y se están atacando. Yo creo que se están atacando de una manera muy clara, ¿no? A veces de manera muy grosera. O sea, pues estos insultos incluso o imputaciones de prevaricación, que es lo peor que se le puede decir a un juez, porque es el delito que es el delito de nuestra antiprofesión. Es decir, te están diciendo que estás dictando una sentencia injusta. Y hemos oído esa serie de insultos por parte de... Esto ha ido progresando. Al principio eran elementos, digamos, extremistas, pequeños, luego pasó a políticos de pequeños partidos extremistas y ahora lamentablemente se ha extendido incluso a esferas gubernamentales. Y eso me parece muy grave porque no ha ocurrido. La relación entre el poder judicial y el poder político en España y en cualquier otro país siempre es tensa, porque nuestra función es una función de control del poder, que se manifiesta sobre todo muy claramente, no tanto en familia, que es una esfera jurídico-privada estricta, pero se manifiesta en dos órdenes, el penal y el contencioso administrativo. El penal, porque puedes juzgar las infracciones penales cometidas por políticos, y el contencioso administrativo, pues una función esencialmente de control del poder. Siempre es polémica esa relación, pero nunca hemos llegado a lo que hemos vivido ahora en España. Es decir, hay un ataque no solo en la línea que te decía antes, sino hay unas propuestas de reforma muy preocupantes que pueden debilitar el Poder Judicial. El Poder Judicial en las sociedades democráticas avanzadas, como por ejemplo las del norte de Europa, el Poder Judicial y su función de control es, eh, es algo muy positivo, que enriquece la vida democrática, ¿no? Y aquí se entiende como un obstáculo a la acción política. Fíjate, por ejemplo, en todas estas, sin entrar en el caso concreto, ¿no? Pero lo que hemos vivido en estos días antes del famoso informe de la UCO, ¿no? Desacreditando a la UCO, desacreditando a los jueces, y bueno, ellos han desempeñado su papel y al final hemos visto que esa función de desacreditar pues se ha roto por la fuerza de los hechos. Los jueces tienen la función que tienen, el policía tiene la función que tiene y es sana y valiosa para el Estado democrático. Intentar coartar esa función es grave. Y ahora hay varios proyectos que lo ponen en manifiesto. Me parece grave, por ejemplo, la atribución de insultos a los fiscales, no por los fiscales que son grandes profesionales, sino por la estructura del Ministerio Fiscal. Me parecen graves las reformas que se están dando, creo que tenemos posibilidad de profundizar en materia del acceso a la carrera judicial. Me parece muy grave eh, el intento de cercenar la acción popular y así sucesivamente. Hay un largo etcétera. Sí. ¿Qué opinas de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Mm. Y en cuanto a que esta normativa lleva ya mucho tiempo, se ha criticado por diferentes partidos, pero luego va habiendo una alternancia de partidos y tampoco se hace nada por modificar ciertas cuestiones. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, el Consejo General del Poder Judicial se estableció en la Constitución española como un órgano que desapoderaba las funciones que tenía en el periodo franquista el Ministerio de Justicia en relación con
no en la esfera jurisdiccional, sino en la esfera gubernativa o orgánica de los jueces. Responsabilidad disciplinaria, nombramiento, etcétera. La idea importada de Italia, el Consejo Superior de la Magistratura Italiana, era muy buena. Es decir, que el órgano de gobierno de los jueces no estuviera inserto en el ámbito del poder ejecutivo, ¿no? Y el sistema de elección que se estableció en la Constitución era muy claro. De los 20 vocales, 12 serían elegidos por jueces y entre jueces, y los otros 8 serían juristas de la materia competente. Esto, así funcionó el Consejo en sus primeros momentos, en la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial del año 80. Y esto comenzó a estropearse en el año 85. Se decidieron que todos los jueces, que todos los vocales, mejor dicho, fueran nombrados por los políticos. El Partido Popular, en 2 ocasiones, que tuvo mayoría absoluta, prometió acabar con esta situación, pero luego nunca acabó. Y el Partido Socialista siempre ha sido muy contrario a la elección de los jueces por los jueces. Esto es una anomalía en Europa. La mayor parte de los países de Europa tienen esta composición mixta con predominio de la elección de los jueces por los jueces. Algunos dicen, ya, pero es que el Consejo no ejerce jurisdicción. Es verdad, la jurisdicción es de los jueces y magistrados, no del Consejo. Pero la influencia indirecta que tienen en la jurisdicción que tiene el Consejo es enorme. Por ejemplo, en materia de nombramientos discrecionales. A mucha gente no lo sabe, pero todos los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo. Los presidentes de los tribunales de justicia, los presidentes de de las audiencias provinciales, luego el ámbito disciplinario. Es decir, hay una manera de entrar indirectamente en la independencia. ¿Por qué quieren los políticos controlar el Consejo? Por los nombramientos. Porque el Tribunal Supremo, sobre todo, y los Tribunales Superiores de Justicia, tienen como función, o una de sus funciones, juzgar a los aforados. Son los políticos. Entonces, los políticos nombran a los jueces que luego les van a juzgar. Y ese es el problema, no hay otro. Y bueno, es lamentable porque los 2 partidos han sucedido en esta posición y no veo visos no hay ninguna intención de cambio. Es un sistema pernicioso. Probablemente la planteó, bueno, también porque eran partidos más pequeños, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos, plantearon esta cuestión con cierta seriedad. Pero bueno, tampoco nunca llegaron al poder, no sabemos lo que hubieran hecho porque la tentación es muy grande. Si tú llegas allí y dices, no, controlo aquí a gente cercana que me puede ayudar. También tengo que decir una cosa. En el caso del magistrado del Tribunal Supremo, y esto puede parecer contradictorio con lo que te he dicho, el magistrado del Tribunal Supremo, ese es su último destino. Y por tanto pueden ser nombrados como sean, pero se ponen la toga y ejercen la jurisdicción y son profesionales intachables. A mí me gustaría que tuvieran otra manera de acceso. Pero con esto no quiero decir en absoluto que los magistrados del Tribunal Supremo estén vendidos a quien les eligió. ¿Que se intenta la influencia? Evidentemente. ¿Que se consigue? En muchos casos no. Bien, ¿qué imagen? Porque yo creo que la sociedad en general, esto como lo has explicado, algo tan complejo de una forma tan llana, muchas veces no lo entiende o no es conocedora de ello. ¿Qué opinión crees que tiene la sociedad, la opinión pública, al respecto de la no dimisión del fiscal general? ¿Crees que esto ha tenido un verdadero impacto en que la gente de a pie perciba que, bueno, pues que la justicia, los jueces, los fiscales, porque al final la gente lo engloba en un todo, sí. Pues no son de fiar? Hablando en lenguaje llano, no hay ética, no hay una repercusión, no hay responsabilidad. ¿Qué opinas sobre esto? La imagen de la justicia en general, luego hablamos del tema del fiscal general del Estado. La imagen de la justicia es mucho mejor de lo que se dice por ahí. De hecho, por ejemplo, en la última encuesta de ICIS, nada discutible, que habla de la percepción de las instituciones por parte del ciudadano, sorprendentemente coloca al Poder Judicial en el puesto número 2, después de las Fuerzas Armadas. Y, por ejemplo, los políticos en el final del camino. Quiero decir con esto que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Y luego, otra cosa que te digo, Delia, muy clara. Cuando el ciudadano español tiene un problema, va al juzgado. Si tuviera una posición o una imagen tan negativa, iría a otras vías. Por ejemplo, la vía del arbitraje es una vía bastante fallida en España, con poco, salvo en el ámbito sobre todo de grandes empresas y tal. Es decir, que al final se elige al juez. Y eso que sabes que hay un 50% de ganar o perder. O sea que yo pondría muy en cuestión lo que se dice respecto a la imagen de los jueces. Creo que además, después de estos años de conflicto, sinceramente creo que la imagen de los jueces ha subido de una manera clara. El fiscal general del Estado. Bueno, en cuanto al fiscal general del Estado,
mm, hombre, es una anomalía que estando ya en una fase procesal tan avanzada, donde ya prácticamente pues, está casi en la antesala del banquillo, se mantenga. Digo que es una anomalía, fíjate, incluso desde un punto de vista estrictamente jurídico, aunque no para él, lo explico. Eh, los fiscales, cuando se abre el juicio oral, son suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Fíjate, en el caso este famoso, es muy curioso porque hay dos imputados, el fiscal general de Estado y la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, y esta segunda va a ser suspendida por el primero. O sea, aquí lo que es una laguna, porque nunca se pensó que un fiscal general del Estado pudiera estar en esta situación. Pero el hecho de que no esté contemplado, que es verdad que no lo está, que tenga que ser suspendido, pues creo que es distinto a lo que él tendría que haber hecho en este caso. Si yo hubiera sido fiscal general del Estado, en esta circunstancia, yo me hubiera apartado hace mucho tiempo. Las cosas porque es una anomalía enorme si llega el momento del juicio, que lamentablemente creo que va a llegar. Digo lamentablemente porque no es bueno que la institución esté en ese punto. Pues claro, se va a producir una circunstancia muy paradójica, que es que un subordinado tuyo va a ejercer el papel de fiscal en ese juicio. Eso no encaja. Hay algo No que encaja. chirría, ¿verdad? Claro. Hace poco, bueno, hace unos días, leíste un manifiesto Sí. en el momento en el que muchísimos juzgados de España hicieron un parón de manera simbólica y salieron, además, los semblantes de los magistrados, fiscales, eran serios, ¿no? He visto varias fotos de diferentes puertas de juzgados y tú, no sé en qué juzgado exactamente, en la audiencia, estuviste leyendo un manifiesto. Sí. Y te quiero preguntar dos cosas al respecto. ¿Qué opinas sobre la reacción general a nivel de la judicatura con respecto a esta reforma? Si crees que hay cierta unanimidad. Y dos, ¿qué recibisteis de la sociedad? ¿Creéis que estáis siendo apoyados, que la gente está entendiendo lo que ocurre, tanto en redes como cuando estuvisteis en los juzgados? ¿Había personas que mostraban su apoyo? ¿Qué percibes tú a nivel social? Bueno, en primer lugar, el manifiesto no es mío. El manifiesto, lógicamente, yo fui el lector. Portavoz. Un lector. El manifiesto es de todas las asociaciones convocantes, todos muy pequeñas, pero todas las asociaciones de jueces y de fiscales, ¿no? Y, bueno, los objetivos son fundamentalmente la preocupación ante la ley del acceso a la carrera judicial, que, en fin, yo creo que es muy, muy perjudicial en muchos ámbitos, y luego desde el punto de vista de los fiscales, pues que, claro, ellos quieren un estatuto que les otorgue más autonomía funcional. Yo siempre digo lo mismo, los fiscales son magníficos profesionales que pueden ejercer su función con absoluta independencia. Lo que pasa es que frente a nosotros, el problema que tienen es que ellos no tienen una independencia como tal, es más, están insertos en una estructura jerárquica donde se puede recibir instrucciones y eso pues hace que tengan un estatuto muy devaluado. Ahora se habla de la posibilidad de conferirles la instrucción, pero claro, la instrucción a los fiscales con la estructura jerárquica de los fiscales actual, pues sería un error notable. Vale, dicho esto, la posición de la judicatura yo creo que es inmensamente mayoritaria en contra de estas reformas. Creo que los que sostienen otro criterio son, la verdad, muy pocos. La percepción de la ciudadanía. Bueno, la percepción de la ciudadanía, yo creo que va cambiando. Bueno, a mí me sorprendió, nosotros también lo tuvimos en la audiencia, pero la audiencia está un poco ahí separada de todo. Las concentraciones, digamos, más importantes fueron las de Plaza Castilla, lógicamente, y el Supremo. Y yo he visto imágenes de Plaza Castilla, tú las habéis visto también, en fin, que son sorprendentes, porque hay un apoyo pues muy mayoritario. En redes ese apoyo es total, o sea, yo cuando cuelgo esto me asusto porque a veces digo, madre mía, esto es 50.000, 60.000, 70.000 personas. Madre mía. Y yo creo que es bastante favorable en términos generales. Y creo que va cambiando y que va a ir cambiando a mejor, no me cabe ninguna duda. Es esperanzador. A mí ayer una decana de un colegio de procuradores me felicitó por un tuit y digo, ¿por cuál? Yo no, digo, es que como pongo tantos al día, por este del que hablabas, de que qué peligroso es confundir ser de derechas, de izquierdas, de centro, con la defensa del Estado de Derecho, que debería ser una causa general. La verdad que me pensé mucho cuando lo puse, porque digo, me va a llover, yo intento al final por mi profesión, tengo la marca del despacho, intento pues no meterme en temas polémicos, pero en esta cuestión tan trascendental que tiene tanto calado social y que además creo que es tan peligrosa para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho, digo, tengo que hacer una publicación, ¿no? Tengo que saltarme un poco mis principios en Twitter y mojarme en el asunto. Y me sorprendió mucho la
la repercusión que tuvo en positivo, hasta el punto de que, ya te digo, ayer se me acercó esta compañera que yo no la conocía de Tenerife y dijo enhorabuena porque esto es lo que todos tenemos que transmitir. Sí. Es que la defensa del Estado de Derecho no tiene color político, eso es un enorme error. Y la defensa del Estado de Derecho hecha por un juez o por un abogado es casi natural, porque la garantía de los derechos de los ciudadanos está precisamente en tener un poder judicial independiente, con una clara separación de poderes. Es decir, eso es nuestra base para el ejercicio de nuestra función. Pero yo siempre digo algo, que es que todo lo que estamos pidiendo no es un privilegio de los jueces, es algo que tiene como destinatario los propios ciudadanos. Porque que haya Estado de Derecho, que haya independencia, que haya separación de poderes, que los jueces sean objetivos, que estén bien formados, todo eso es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y por tanto, pues creo que son ellos, o es por ellos por lo que se está haciendo eso. ¿Que podría haber más respuesta social? Bueno, yo creo que sí. O sea, hay, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Israel, en el que el gobierno del actual primer ministro quiso emprender una reforma muy negativa para el Poder Judicial y hubo manifestaciones enormes en las calles. Aquí a esto no hemos llegado. De momento. Por ahora. También se vio, por ejemplo, en Polonia. O sea que yo creo que la sociedad española responde más lentamente a esto. No entiende la significación de lo que está ocurriendo. No, muchos de ellos no lo entienden. Luego otros están cegados por su idea política de un color o de otra, y todo lo que no sea seguir a su líder como si fuera un líder mesiánico lo consideran terrible, ¿no? Pero esos creo que son pocos. Los partidarios también de la defensa del Estado de Derecho, pocos. Y luego hay una gran masa que no es consciente de lo que nos estamos jugando. Vamos a dirigirnos para cerrar la entrevista a esa gran masa, ¿vale? Lánzame 3 mensajes, hablando de esa capacidad de síntesis que decíamos antes, aunque es un tema muy complejo, pero 3 mensajes muy claros para que la gente entienda lo que se pretende reformar y la repercusión. Y luego, para cerrar, pues un consejo para la ciudadanía, ¿no? A nivel ya tuyo personal, en cuanto a qué pueden hacer ellos y la importancia que tiene la sociedad civil. Bien, digamos que hay 3 ideas efectivamente clave. Los ciudadanos necesitan un poder judicial independiente del poder, porque la función del poder judicial es controlar la acción de los políticos. No es un control político de los mismos, porque la legitimidad para la acción política la tienen los que hemos votado para que nos representen. Es simplemente el control del imperio de la ley. O sea, debe quedar claro que nadie, tampoco los jueces, pueden hacer algo que esté en contra de la ley. Están sujetos a la ley. Lo contrario es arbitrariedad. Esa es la esencia del Estado de Derecho democrático. Punto primero. Punto segundo. Es fundamental contar con instituciones que están al margen de los jueces, pero que tienen mucho que ver con ellas y que deben tener también una gran independencia. Los fiscales, que tenemos unos magníficos fiscales, pero que deben ejercer con mucha más autonomía funcional de la que están haciendo, porque aquí hay un problema, y es que el fiscal general del Estado está designado por el gobierno, y aunque ha habido fiscal general del Estado y fiscal general del Estado, pero la tentación de que la cadena de mando llegue al último fiscal es enorme. Yo creo que hay que modificar, y eso es uno de los puntos de esta protesta, digamos, el estatuto del fiscal para otorgarles mucho más autonomía. Que no sea fácil quitar a un fiscal de su puesto, que no sea fácil doblar el papel de esos fiscales. Lo mismo digo de la policía judicial, que debe estar absolutamente a las órdenes del juez. Una cosa es la policía de seguridad ciudadana, etcétera, que eso depende del Ministerio del Interior, pero yo es que a la policía judicial le haría depender del Consejo General del Poder Judicial, para que no hubiera dudas. Pero bueno, eso por un lado. Y en último lugar, los jueces necesitan piensa en tus clientes, necesitan o quieren, para que se resuelvan sus pleitos, a jueces formados, que sepan de lo que hablan, que tengan las herramientas para poder resolver con criterio los asuntos. Y además de ser jueces formados, que sean jueces absolutamente objetivos e imparciales. ¿Qué ciudadano no quiere estas 3 cosas? Probablemente lo único que ocurre es que no han pensado mucho en
en las mismas, pero si lo pensaran, tendrían otra opinión. Y eso le ocurre a mucha gente cuando tiene un conflicto judicial, que se da cuenta que ahí hay un instrumento que garantiza sus derechos y que, por tanto, es muy valioso. Y si no existiera, pues sus derechos estarían indefensos. El último, no recuerdo qué me decías. Un mensaje a la ciudadanía, Luis, para que también, bueno, pues mover un poco a la gente a la acción. Estamos muy adormecidos. Bueno, yo creo que la ciudadanía... sí, lo que puede hacer cada uno. Bueno, evidentemente el papel es muy habitual en Twitter que te digan, incluso los partidarios, ¿no? Hacer algo. Bueno, yo eso recuerdo siempre la frase de Kennedy famosa, ¿no? No pienses solo en lo que el Estado puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por todos los ciudadanos. Y lo mismo digo aquí. Es decir, todos tenemos nuestro papel, todos. Tú, al hacer esta entrevista y plantear esas preguntas que yo sé perfectamente que, en fin, están en mucha sintonía con lo que yo he dicho, los abogados y los procuradores a sus clientes, trasladarles la imagen de que necesitan un poder judicial independiente, fuerte, formado. Y luego, bueno, pues esa labor de hormiguita que vamos a hacer todos los que están en Twitter, pues poniendo tweets, respaldando a otros, hablando con la gente, intentando trasladar a todo el mundo que nos estamos jugando mucho, porque sin derecho es que no hay nada. Sin derecho no hay más que la arbitrariedad. Y por tanto, pues en nuestra pequeña parcela, todos los ciudadanos deben tener claro eso y deben compartirlo con todos los que están alrededor para conseguir al final que esa lluvia fina pues dé el resultado de que todo el mundo apoye, digamos, la persistencia de un Estado de Derecho, un poder judicial fuerte e independiente. Luis, qué bien hablas y con qué serenidad, porque tienes un don. Yo te conocía de Twitter fugazmente de habernos encontrado, pero tienes un don para transmitir cosas sumamente complejas con una naturalidad y una templanza que creo que en los tiempos que corren, donde la gente está tan crispada y hay tanta desinformación, valen oro. Muchísimas gracias. Claro. Creo que la justicia tiene una importancia inmensa, pero que pasa como con la salud, que hasta que no nos pasa algo y estamos en un hospital acumulados, hay 20.000 camillas con no sé cuánta gente enferma que no tiene habitación y vemos las deficiencias del sistema, pues lo mismo pasa con la justicia, que hasta que no te toca, y a todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas, porque la esfera de acción de la justicia es enorme, que no tenga que pasarnos algo para darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro sistema judicial y la salud del mismo. Así que muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y aprendiendo diariamente de ti en redes y muchas gracias por estar en Derecho a Delia, Luis. Muchas gracias, Delia.